Mi nombre es Sarah y soy originaria de un pequeño pueblo en el estado de Oregon, Estados Unidos. Tenía 11 años cuando sucedió aquello, un episodio que marcó para siempre mi vida y que no podré olvidar ni aunque quisiera. Vivíamos en una casa de madera blanca con un gran jardín lleno de rosales y abedules en las afueras del pueblo, donde los vecinos estaban bien separados unos de otros y los caminos de tierra se perdían entre los árboles. Mi abuela Elena tenía 72 años en aquel entonces, pero se movía con la agilidad de alguien mucho más joven. Tenía el cabello canoso recogido en un moño siempre impecable, manos callosas por años de trabajar la tierra y ojos color ámbar que parecían ver más allá de lo que estaba delante. Desde que mi papá murió en un accidente de trabajo y mi mamá tuvo que irse a la ciudad a trabajar 2 turnos para mantenernos, fue mi abuela quien me crió casi por completo. Nosotras dos éramos como el uno para el otro. Ella me enseñaba a hornear pan casero, a reconocer las hierbas medicinales en el bosque y a ser fuerte ante las dificultades. Yo le traía alegría a sus días y la ayudaba con las tareas de la casa. Era un viernes por la tarde, en octubre. El cielo estaba cubierto de nubes grises y un viento frío azotaba las hojas secas del suelo. Mi abuela me había enviado al almacén del pueblo a comprar algunos víveres que nos faltaban: harina, azúcar, leche y unas latas de atún. El trayecto en bicicleta duraba unos 15 minutos por el camino principal, y aunque solía ir sola, mi abuela siempre me advertía de que estuviera atenta a mi alrededor. Ese día, sin embargo, me sentía un poco distraída pensando en la fiesta de disfraces que se organizaría en la escuela la semana siguiente. Cuando salí del almacén con la bolsa de compras en el portaequipajes de mi bicicleta, noté que un camión blanco sin placas visibles estaba estacionado a unos metros de donde yo me encontraba. Al principio no le presté mucha atención, pero cuando empecé a pedalear hacia casa, percibí que el vehículo seguía mi camino a una velocidad lenta, demasiado lenta para la calzada. Intenté acelerar, pero la bicicleta era vieja y pesada con la carga que llevaba. El camión se acercó un poco más y pude ver a través del cristal oscuro que había una sola persona al volante, un hombre de complexión fuerte, con el pelo corto y oscuro, que miraba directamente hacia mí. Me entró un escalofrío en la espalda y comencé a sentir miedo. Decidí tomar un atajo por un camino de tierra que llevaba a casa a través del bosque, pensando que así podría escapar. El camión no tardó en girar para seguirme por aquel sendero estrecho, que se iba haciendo cada vez más oscuro a medida que los árboles se cerraban por encima. Las ruedas del vehículo hacían un ruido ensordecedor al pasar sobre la tierra y las piedras, y yo ya no podía aguantar las lágrimas que corrían por mis mejillas frías. Mis piernas empezaban a doler por el esfuerzo de pedalear tanto, y sentía que no iba a poder seguir mucho más. De repente, vi un claro a lo lejos donde se abría nuestro jardín, y pude distinguir la silueta de mi abuela de pie en la puerta de la casa, como si la estuviera esperando. Justo en ese momento, el camión se adelantó de golpe y se colocó frente a mí, bloqueando el camino. El hombre bajó la ventanilla y me sonrió de una manera que me hizo temblar hasta los huesos. «Hola, pequeña», dijo con una voz rasposa. Parece que tienes problemas con tu bicicleta. Déjame ayudarte a llevarla a tu casa, ¿vale? Yo no podía hablar, solo me quedaba ahí, paralizada de miedo, con la bicicleta entre las piernas y la respiración entrecortada. El hombre empezó a abrir la puerta del pasajero, y en ese instante escuché un grito potente que hizo vibrar el aire alrededor nuestro. «Quédate donde estás, maldito», gritó mi abuela, que corría hacia nosotros con un rifle de caza en sus manos, apuntando directamente al hombre. «Te aviso que sé usar esto, y no dudaré en disparar si te acercas un paso más a mi nieta». El hombre se quedó inmóvil por un instante, mirando a mi abuela con ojos llenos de rabia y sorpresa a la vez. Luego, sin decir nada más, cerró rápidamente la puerta, volvió a poner el camión en marcha y se alejó a toda velocidad por el camino de tierra, dejando atrás una nube de polvo y hojas.
Mi abuela se acercó a mí despacio, bajó el rifle y me abrazó con fuerza, tan fuerte que casi no podía respirar, pero en sus brazos me sentí segura por primera vez en aquella tarde. SHH, mi amor, ya estás a salvo, me susurró mientras me acariciaba el cabello. Ya no va a hacer nada. En aquel momento no entendí cómo había sabido mi abuela que estaba en peligro. Solo sabía que la había sentido ahí, esperándome, como si hubiera tenido una señal. Pasaron los días, y aunque contamos lo sucedido a la policía, nunca encontraron al hombre ni al camión blanco. Mi abuela nunca quiso hablar del tema, y yo, por miedo a recordarlo, tampoco le pregunté. Fue hasta hace 5 años, cuando mi abuela tenía 86 años y estaba en su lecho de muerte, que me contó la verdad. Me pidió que me sentara a su lado, tomó mi mano con sus dedos ya débiles y me miró a los ojos con esa misma intensidad de siempre. Sarah, querida, me dijo con voz baja. Debes saber por qué estaba ahí ese día, esperándote. Cuando te envié al almacén, me quedé en la cocina preparando la cena, pero de repente me entró una sensación tan fuerte de malestar, de que algo andaba mal, que no pude seguir haciendo nada. Sentí como si un puñazo me clavaran en el pecho y escuché una voz en mi cabeza que me decía que corriera a buscarte por el camino del bosque. No sé si fue tu papá, que me mandó una señal desde allá arriba, o si fue solo una madre que sabe cuando su hijo está en peligro. Pero supe que tenías que estar en problemas. Así que agarré el rifle que tu abuelo me dejó y salí corriendo. Cuando vi ese hombre delante de ti, supe que había llegado justo a tiempo. No pude contener las lágrimas al escucharla. Mi abuela no solo me había salvado la vida en aquel momento. Había estado ahí porque su amor por mí era tan grande que podía sentir cuando yo estaba en peligro. Murió esa misma noche, con la tranquilidad de alguien que sabe que ha cumplido su deber de proteger a la persona que más quería en el mundo. Hoy en día, vivo en la misma casa de mi infancia, y cada vez que veo el camino del bosque o escucho el viento azotar las hojas, recuerdo aquella tarde de octubre en Oregón y agradezco a Dios por haber puesto a mi abuela Elena en mi vida. Ella fue mi protectora, mi maestra y mi mejor amiga, y su memoria sigue cuidándome cada día. Mi nombre es Lucas y soy de una ciudad costera del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Tenía 10 años cuando ocurrió aquello, un suceso que se ha grabado en mi mente con la nitidez de un cuchillo afilado y que jamás podré borrar de mi memoria. Vivíamos en un barrio tranquilo de casas bajas con céspedes bien cuidados y calles arboladas, donde los vecinos se conocían entre sí y los niños solíamos jugar libremente por las cuadras hasta el anochecer. Mi abuela Margaret tenía 75 años en aquel entonces, pero su mente era tan aguda como la de alguien de 30. Tenía el cabello canoso corto y rizado, arrugas alrededor de los ojos que se formaron por años de sonrisas y preocupaciones, y manos fuertes que habían trabajado toda la vida como enfermera en el hospital local. Desde que mi madre fue diagnosticada con una enfermedad crónica y mi padre tuvo que trabajar turnos rotativos para costear los tratamientos, mi abuela se mudó con nosotros para cuidarme y ayudar en la casa. Era la persona más importante de mi vida, me enseñaba a hacer carpintería en su pequeño taller de atrás, me contaba historias de cuando era joven y siempre estaba ahí cuando más la necesitaba. Era un sábado por la tarde, en julio. El sol abrasaba el pavimento y el aire estaba cargado de la fragancia de las flores de cravo que crecían en los jardines de los vecinos. Yo estaba jugando al béisbol en la calle con mis amigos Jake, Tyler y Emma. Habíamos puesto unas latas como bases y estábamos divirtiéndonos como siempre, riendo y gritando cada vez que alguno de nosotros conectaba un buen golpe. Mi abuela estaba en la terraza de nuestra casa, cosiendo unos pantalones rotos mientras nos vigilaba de reojo, como solía hacer siempre que jugábamos fuera. De repente, escuchamos el sonido de un coche que se detuvo a unos metros de donde estábamos.
Era un vehículo van color marrón oscuro, un poco desgastado por el sol y el tiempo, con las ventanas ligeramente bajadas. Un hombre de unos 40 años bajó del conductor, llevaba una camisa de cuadros a rayas y pantalones vaqueros rotos en las rodillas. Tenía el pelo castaño largo y desaliñado, y una sonrisa que me pareció desde el primer momento demasiado forzada. «Hola, muchachos», dijo acercándose a nosotros con pasos lentos. «Me llamo Frank y estoy de paso por aquí». Oí que les gustan los animales, y resulta que tengo unos cachorros adorables en mi van, señaló el vehículo con la cabeza. «Son unos labradores dorados, tan tiernos que se pueden llevar en las manos». ¿Quieren venir a verlos? Les puedo dejar uno si quieren, mis hijos ya no los quieren y no sé qué hacer con ellos. Mis amigos se ilusionaron de inmediato. Jake y Tyler empezaron a dar saltos de alegría y Emma puso los ojos como platos. Yo también sentí una cosquilla de emoción en el estómago porque siempre había querido un perro, pero mi madre era alérgica a los pelos. Pero justo en ese momento, percibí una mirada intensa sobre mí y levanté la cabeza. Mi abuela había dejado de coser y estaba mirando fijamente al hombre con la ceja fruncida y la mandíbula apretada. «Chicos, no se acerquen al señor», gritó ella con una voz que nunca había escuchado antes, firme y seria. «Vengan todos aquí, ahora mismo». Pero mis amigos ya estaban caminando hacia la van, emocionados con la idea de ver los cachorros. El hombre sonrió de nuevo y movió la mano para que lo siguieran. Yo me quedé indeciso por un instante entre la curiosidad y el miedo que me producía la reacción de mi abuela. Justo cuando Jake iba a abrir la puerta lateral de la van, mi abuela bajó corriendo de la terraza, se colocó entre nosotros y el hombre y lo miró a los ojos con una intensidad que hizo que el aire se enfriara a pesar del calor del sol. «Déjalos en paz», dijo mi abuela, y pude ver que sus manos estaban temblando ligeramente, pero su voz no daba muestras de miedo. «Sé muy bien lo que estás haciendo. He estado 20 años trabajando en urgencias y conozco la cara de los que no tienen buenas intenciones. Si te acercas un paso más a estos niños, llamaré a la policía y les diré exactamente quién eres y qué viniste a hacer aquí. Además, el señor Henderson de la esquina ya está grabándote con su cámara de seguridad y el oficial Martínez pasa por aquí cada 10 minutos». El hombre se quedó inmóvil por unos segundos y pude ver cómo su sonrisa desaparecía poco a poco, dejando paso a una expresión de rabia y frustración. Miró hacia la casa del señor Henderson, donde se veía claramente una cámara de seguridad instalada en el tejado, luego volvió a mirar a mi abuela y después a nosotros. Sin decir nada más, dio media vuelta, subió a su van y se alejó a toda velocidad por la calle, dejando atrás una estela de humo negro y el ruido ensordecedor de los motores. Mis amigos se quedaron desconcertados y algunos incluso se pusieron a llorar porque no habían podido ver los cachorros. Mi abuela los abrazó a todos uno por uno, les dijo que estaban a salvo y les explicó que nunca debían seguir a extraños, ni siquiera si ofrecen cosas bonitas como cachorros o dulces. Yo me quedé callado, mirándola, sin entender cómo había sabido que algo no estaba bien. En aquel momento, solo sentí que me había salvado de algo terrible, aunque no sabía exactamente qué. Pasaron los días y la policía confirmó que en las últimas semanas habían habido varios intentos de secuestro de niños en ciudades cercanas cometidos por un hombre que se hacía pasar por alguien que ofrecía cachorros o juguetes. Nunca encontraron al hombre del van marrón, pero desde entonces los vecinos pusieron más cámaras de seguridad y todos los padres acordaron nunca dejar a los niños solos en la calle. Mi abuela nunca quiso profundizar en el tema. Solo me decía que a veces la gente sabe cuando algo anda mal, especialmente cuando se trata de los seres queridos. Fue hasta hace 4 años, cuando mi abuela tenía 79 años y estaba en el hospital por una complicación en el corazón, que me contó la verdad completa. Me pidió que me sentara junto a su cama, me tomó la mano con sus dedos delgados y fríos y me miró con esos ojos que siempre habían visto más allá de lo obvio.
Lucas, mi hijo, me dijo con voz baja, pero clara. Debes saber por qué reaccioné así aquel día. Cuando vi a ese hombre bajarse del coche, me dio un escalofrío que me llegó hasta los huesos. No solo fue una sensación. Cuando estaba en el hospital, conocí a una mujer cuya hija había sido secuestrada hace muchos años y me describió exactamente al hombre que la había llevado. Mismo aspecto, mismo modus operandi, incluso el mismo tipo de van. Nunca olvidé esa descripción, porque prometí a esa mujer que haría todo lo posible para evitar que pasara lo mismo con otros niños. Cuando lo vi frente a ti y tus amigos, supe inmediatamente quién era. No pude permitir que hiciera lo mismo con ustedes. Las lágrimas me invadieron en ese instante. Mi abuela no solo me había salvado a mí, sino a todos mis amigos, porque su experiencia y su corazón generoso la habían preparado para ese momento. Murió 2 días después, rodeada de toda la familia, con la calma de alguien que sabe que ha hecho todo lo posible por proteger a los que ama. Hoy en día, vivo en otra ciudad, pero cada vez que veo un van marrón o escucho hablar de alguien que ofrece cosas a los niños, recuerdo aquel sábado de julio en Carolina del Norte. Agradezco cada día a mi abuela Margaret por haber estado ahí en el momento justo, por haber tenido el valor de enfrentarse a ese hombre y por haberme enseñado que la protección de los demás es una responsabilidad que todos debemos asumir. Su recuerdo me acompaña siempre y cuando veo a niños jugando en la calle, me aseguro de vigilarlos un rato, tal como ella hacía conmigo. Mi nombre es Camila y soy de una pequeña ciudad en el estado de São Paulo, Brasil. Tenía 12 años cuando ocurrió aquello, un hecho que se grabó en mi memoria como una cicatriz que nunca desaparecerá y que revivo cada vez que camino solo por las calles de mi pueblo. Vivíamos en una casa de 2 plantas de paredes azules y techo de terracota, en una calle estrecha donde las casas estaban pegadas unas a otras y los vecinos siempre tenían la puerta abierta para charlar o compartir algo de comida. Mi abuela Rosalinda tenía 73 años en aquel entonces, pero se mantenía activa cuidando su huerta de mandioca y sus gallinas que ponían huevos de color crema. Tenía el cabello negro con mechones canosos recogido en una trenza gruesa que llegaba hasta la cintura, manos duras por años de trabajo en el campo antes de mudarse a la ciudad, y ojos color café oscuro que parecían leer las intenciones de la gente con solo mirarlos. Desde que mi papá se fue para trabajar en Río de Janeiro y mi mamá tuvo que tomar 2 empleos para pagar la casa, mi abuela se encargó de mí casi todos los días, me preparaba el café con leche por las mañanas, me enseñaba a coser y a hacer dulces de coco, y siempre me esperaba en la puerta cuando llegaba de la escuela. Era un miércoles por la tarde, en marzo. El sol caía caliente sobre las calles empedradas y el aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina y a flores de hibisco que crecían en los jardines de los vecinos. Mi mamá había salido temprano para su turno en la fábrica de ropa y yo estaba en casa de mi abuela jugando con mis muñecas en el salón. De repente se me antojó comer las galletas de maicena que vendían en la tienda de Don Antonio a unas 3 cuadras de la casa. Le pedí permiso a mi abuela, quien me miró con atención antes de contestar. Claro, mi amor, dijo mientras me ajustaba la cinta de mi mochila pequeña. Pero ve despacio, mantente en la calle principal y vuelve rápido. Yo estaré aquí viendo por la ventana, ¿vale? Asentí con entusiasmo y salí corriendo. La tienda de Don Antonio era un lugar pequeño y oscuro, lleno de estantes con todo tipo de cosas, desde arroz y feijoa o hasta caramelos y revistas viejas. Cuando llegué, Don Antonio me saludó con su sonrisa amable y me dio el paquete de galletas que yo quería. Mientras pagaba, noté que un hombre de unos 50 años estaba parado en la esquina de la tienda, apoyado en la pared con las manos en los bolsillos. Tenía la ropa sucia y arrugada, el pelo largo y enmarañado, y una mirada fija en mí que me hizo sentir incómoda. Intenté no mirarlo y salí de la tienda lo más rápido posible.
Al empezar a caminar hacia casa, percibí que el hombre se había puesto en movimiento y estaba siguiéndome a una distancia corta. Intenté acelerar el paso, pero él también caminó más rápido. La calle principal empezó a quedarse atrás y tuve que girar por una calle más estrecha y menos transitada para llegar a mi casa. El hombre siguió girando conmigo y ahora ya no intentaba ocultarlo, caminaba a unos pasos de mí, con los ojos pegados a mi espalda. Mi corazón empezó a latir muy rápido y las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el paquete de galletas. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas calientes y solo pensaba en llegar a casa lo antes posible. De repente, vi la puerta de nuestra casa abierta y mi abuela estaba de pie en el umbral con una escoba de palma en la mano, pero su mirada no estaba en mí, estaba fijada en el hombre que me seguía. Justo cuando el hombre se acercó un poco más, mi abuela dio un paso adelante y le habló en voz alta, con un tono que nunca había escuchado de ella. ¿Qué crees que estás haciendo siguiendo a mi nieta?, gritó ella, y aunque era baja de estatura, pareció crecer en aquel momento. Te conozco, sé de los que andan por aquí buscando hacer daño a los niños. La señora María de la casa de al lado ya llamó a la policía y Don Antonio también está vigilándote desde su tienda. Si te acercas un metro más, no solo te pegaré con esta escoba, sino que todos los vecinos vendrán a ayudarnos. Al decir esto, golpeó la escoba contra el suelo con fuerza y de inmediato se abrieron varias puertas de las casas cercanas, con vecinos asomándose para ver qué pasaba. El hombre se quedó inmóvil, mirando a mi abuela y luego a los vecinos que empezaban a reunirse. Pude ver cómo su rostro se tensó con rabia, pero también con miedo al verse descubierto. Sin decir nada, dio media vuelta y se fue caminando rápido por la calle hasta perderse entre las casas. Mi abuela se acercó a mí, me tomó del brazo y me llevó dentro de la casa, donde me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. SHH, mi vida, ya estás salvo, me susurró mientras me acariciaba la cabeza. No te preocupes, ya no va a volver. En aquel momento no entendí cómo mi abuela había sabido que me seguían. Solo sabía que la había visto esperándome en la puerta, como si hubiera estado pendiente de cada movimiento mío. Los vecinos se acercaron a preguntar si estaba bien, y Don Antonio llegó unos minutos después para decir que había visto al hombre desde el momento en que entré a su tienda y que había mandado a su hijo a avisar a mi abuela y a llamar a la policía. Aunque los agentes buscaron por toda la zona, nunca encontraron al hombre, pero desde ese día los vecinos acordaron cuidar de todos los niños del barrio, y siempre había alguien vigilando las calles. Mi abuela nunca quiso hablar mucho del tema, solo me decía que las madres y las abuelas tienen un sentido especial para saber cuando sus hijos están en peligro. Fue hasta hace 3 años, cuando mi abuela tenía 76 años y estaba en cama por una caída que le había roto la cadera, que me contó la verdad completa. Me pidió que me sentara junto a ella, me tomó la mano con sus dedos débiles y me miró con esos ojos que siempre habían estado ahí para protegerme. Mi niña bonita, me dijo con voz baja, pero clara, debes saber por qué salí a buscarte. Cuando te vi salir de la tienda y ese hombre empezar a seguirte, me dio un dolor en el pecho que no puedo explicar. Pero no solo fue eso. Hace muchos años, cuando vivía en el campo, mi prima menor fue víctima de un hombre que la siguió hasta nuestra casa. No llegamos a tiempo de salvarla, y ella murió poco después de los golpes que le dio. Desde entonces, prometí a mí misma que nunca permitiría que algo así pasara con nadie más que Amara. Cuando vi a ese hombre detrás de ti, recordé a mi prima y supe que tenía que actuar rápido. No podía perderte como perdí a ella. Las lágrimas me invadieron por completo en ese instante. Mi abuela no solo me había salvado la vida en aquel día, sino que había hecho todo lo posible para evitar que el dolor de su pasado se repitiera conmigo. Murió 6 meses después, rodeada de toda la familia, con la tranquilidad de alguien que sabe que ha cumplido su promesa.
Hoy en día, sigo viviendo en la misma casa de mi infancia y cada vez que camino por la calle donde me siguió aquel hombre, recuerdo a mi abuela Rosalinda. Agradezco a Dios todos los días por haberla tenido en mi vida, por su valor al enfrentarse a ese hombre y por enseñarme que la comunidad debe cuidar de sus niños como si fueran todos suyos. Ahora mismo, cuando veo a las niñas y niños del barrio caminando solos, me acerco a acompañarlos o les pregunto si están bien, tal como mi abuela haría. Su recuerdo vive en cada uno de esos gestos y sé que sigue cuidándome desde donde esté.